Y uno quisiera que estén todos los jugadores ya, Sí. para que el plantel esté completo. Para mí falta muchísimos puestos a cubrir. También he dicho que nosotros en silencio estamos buscando lo que más le conviene a la institución y al plantel. Ojalá podamos dar y conformar con la frutilla al postre. Una de las falencias más importantes que tuvo el plantel, el equipo de Atlético el año pasado, la temporada anterior, fue el déficit ofensivo. ¿Tiene agendado un par de nombres para resolverlo? Sí, para que los delanteros tengan posibilidades de gol, tenés que tener un buen mediocampo y manejar la pelota. O sea, no lo solucionás solo trayendo un Quiroga. No, Tenés que el sistema tiene que ayudar. O sea, dentro de su esquema no hay salvadores, Claro. no hay un goleador salvador, No, hay no. un goleador sostenido por un esquema táctico que lo hace convertir. Sí, Como sí. a Piri Salves, por ejemplo, la temporada anterior, que convirtió 20 goles. Por supuesto, hay un plantel, después hay un equipo donde todos pensamos de la misma manera para jugar, para que el que termine, supuestamente es el que lleva la nueva en la espalda. Pero acá obligaciones de hacer goles, Todos. La tiene todos. Puede llegar. Todo, A ver, entonces línea de 4 en el fondo. Sí. Los laterales con proyección, Sí. bien, perfecto. El 5, a mí me encanta, yo siempre critiqué el doble 5 y más cuando es de marca, y de local ponían doble 5 de marca mucho. Yo lo ponía, acuérdese a Zárate y a Yuvalé de local, así no le va a ganar a nadie. Bueno, así le fue al Job también. Usted va a elegir un solo 5, ¿qué característica tiene que tener ese 5 para estar solo ahí en el medio? Fundamentalmente, conocer el puesto, inteligencia, buen toque de pelota. Porque yo a partir del 5 juego. Claro, ese le da No es la, que claro, el 5 le da la cuando Ese lleva- es el equipo. que genera la conexión. Claro, a partir de ahí, juegan los dos volantes, juegan el enganche, juegan los marcadores de punta. Bueno, si se da eventualmente la posibilidad de que Bustamante sea el enganche, Barrado puede jugar de 8. Sí, tengo la posibilidad de tener algunas alternativas, Ajá. si es posible. Veremos. Lo del Pulga es fundamental. El regreso de Rodríguez yo creo que garantiza resolver problemas en ese sector. Jugador muy desequilibrante. Ya le dije, Luis, no sea cosa, en el mano a mano tiene la D, ¿no? Claro. Enfrentalo y dale. Bien, ¿no? Buen concepto. Movele la cintura, le digo. Claro. Sí, es un jugador, la verdad que uno que lo tiene ahora, lo poquito que vimos, es muy importante. ¿Usted ya percibió cómo se vive el fútbol en Tucumán, el Sí, clima? sí. ¿Usted Sí. de qué jugaba? De central. De central. Mentira. No. O sea, te Escuchá, das cuenta. Usted no se admire mucho, ¿no? Usted no se Pará, admire mucho, Ginés. Pará. Yo barajaba de pecho, ayer. Cuando la tenía hacía eso. Ah, claro. Cuando no la tenía, Cobraban los muchachos. Bueno. serruchaba.